¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos a una nueva lección de Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas. Mi nombre es Emanuel Vallejos. Hoy vamos a estar presentando la lección número 7 de este primer trimestre del año 2023, que estamos encarando esta nueva lección de Historias del Antiguo Testamento, una lección que fue publicada en el año 1889, que fue la que hicieron los pioneros de la Iglesia Adventista. Y hoy, por la gracia de Dios, la podemos volver a publicar y muchos hermanos están beneficiando del estudio de la escuela sabática, varios ministerios, varias iglesias, varios grupos que están haciendo esta lección y eso nos pone contentos. Esta lección obviamente no tiene el objetivo de reunir bajo el liderazgo de un grupo o el liderazgo de una persona a los creyentes o a los cristianos o a los adventistas ni nada por el estilo, sino que esta lección tiene el propósito de suplir una necesidad que había de muchas iglesias, de muchos ministerios, de muchos grupos que quizá no se sentían tan a gusto, digamos, con la lección de escuela sabática que se publica actualmente y bueno, necesitaban un material y bueno, este material viene a suplir esa necesidad. Es un folleto que no tiene el logo ni la marca de ningún ministerio ni nada por el estilo, sino que solamente la transcripción al español de las lecciones de escuela sabática que se hacían a finales del siglo XIX en la iglesia adventista. Seguramente vamos a ir avanzando en el tiempo, ¿no? A medida que Dios lo vaya permitiendo así. Y lo ponemos a disposición de quien quiera y de quien lo necesite, ¿sí? Cualquiera lo puede descargar gratuitamente del enlace que aparece en la pantalla, del código QR. Lo pueden descargar gratuitamente, lo pueden imprimir, lo pueden compartir. Y cada sábado nosotros nos juntamos aquí para hacer el repaso. Y este momento del repaso de escuela sabática, la verdad que es muy especial. Es muy especial en varios sentidos, ¿no? Primeramente que es una participación de muchos hermanos, de muchas personas involucradas. Todos colaboramos con todos para que esta emisión pueda salir cada sábado a las 5 de la tarde de Puerto Rico. Bueno, voy a poner los horarios para que vean más o menos el horario de cada país, por si lo ven grabado, ¿sí? Por si lo ven grabado. Y son varias las personas que están colaborando para que este programa salga al aire. Cada semana hay muchas personas enviando sus mensajes, enviando sus participaciones. La idea de este programa es que pueda servir también como medio de unidad para diferentes grupos y ministerios. Ustedes han visto ya en programas anteriores que varios pastores y ministros independientes han estado participando en este espacio, ¿sí? Hermanos que predicamos básicamente el mismo mensaje, pero que por diferentes cuestiones cada uno tiene su ministerio, sus énfasis, su mensaje, pero que pudimos confluir en esta lección de escuela sabática y compartir juntos. El día de hoy no va a ser la excepción, también tenemos invitados especiales para participar con nosotros en el repaso de la lección de escuela sabática y principalmente por eso este repaso que hacemos en YouTube cada sábado es especial. Primeramente porque hay participación de muchos hermanos y en segunda instancia este repaso es muy especial porque es un momento muy esperado por muchas personas que quizá no tienen un lugar donde reunirse el sábado a la tarde, están lejos, están solos, por ahí son los únicos creyentes en la casa y no tienen con quién compartir. Y este momento es esperado porque trata de suplir también esa necesidad de estar reunidos en una iglesia virtual, aunque hemos hablado ya en programas anteriores de que el hecho de que sea online no significa de que no sea real, el hecho de que sea a distancia no significa de que no sea tangible, ¿sí? Y necesitan este espacio y tener una iglesia donde reunirse y donde compartir la palabra del Señor, donde no solamente escuchar, sino también expresarse, porque a pesar de que nosotros estamos grabados, estamos ahora mismo leyéndolos a ustedes en el chat. Para nosotros los mensajes que ustedes nos dejan son de mucha importancia porque revelan muchas cosas, ¿no? Más allá de los conocimientos que podemos llegar a adquirir unos de otros, porque todos los que hayan hecho la lección durante la semana tienen algo que aportar, tienen su comentario que aportar, lo pueden hacer en el chat. ¿Sí? Si no lo hicieron en la semana y están escuchando el repaso hoy, también pueden aportar porque escuchan algo que les viene a la mente y lo aportan. Pero más allá de eso, nosotros también podemos ver la necesidad que hay, las necesidades que existen, cuáles son los temas, los tópicos que más preocupan, etcétera. Nosotros podemos sondear de alguna manera también cuáles son las necesidades que hay que resolver como iglesia y los temas que tenemos que presentar aquí en esta escuela sabática, más allá de que todo viene ya en el folleto armado. Nosotros tenemos obviamente una libertad para presentar el tema de escuela sabática según las necesidades, ¿sí?
podemos, digamos, tomar los mismos pasajes y aplicarlos de la manera que más beneficie a los hermanos. Así que nos sirven ver sus comentarios, nos sirve escuchar sus opiniones, y por eso es que este repaso es especial, porque nos acerca. Porque yo ahora estoy grabado, pero en este mismo momento que ustedes están viendo esta grabación, yo estoy sentado frente al teclado respondiendo los mensajes de ustedes. Todos los que participamos en esta escuela sabática estamos ahí en el chat para atender también sus consultas, para responder sus preguntas, para saludarlos, para acercarnos y conocernos, porque a medida que van pasando los sábados, cada uno de esos nombres, ¿sí?, empiezan a tener su personalidad y los empezamos a conocer con su personalidad de cada uno, y nos empezamos a acercar, ¿no?, de alguna u otra manera. Y se cumple, ¿no?, esta palabra de la Escritura de que en el tiempo del fin el mensaje del Evangelio iba a llegar a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Se cumple, se va a seguir cumpliendo cada vez de manera más fuerte, sin la necesidad quizá de los recursos, ¿sí?, que nosotros hubiéramos pensado en otra época, decir, ¿cómo haríamos para cubrir todo el mundo? No tenemos los recursos para imprimir, enviar misioneros al extranjero, para enviar publicaciones al extranjero, y quién los va a repartir allá. Y hoy Internet abrió la puerta para que ese mensaje obviamente pueda llegar a toda nación, tribu, pueblo y lengua con un mínimo de recursos. Es decir, cada misionero, cada predicador que está delante de una cámara y de un micrófono está alcanzando a muchas personas, a muchas personas. Después también está la parte, ¿no?, de cada uno de poder compartir estos mensajes. Obviamente muy pocas personas escucharían el mensaje que yo vengo dando hace años si no hubieran personas que están compartiendo, ¿sí?, y que lo recomiendan y que invitan a otras personas a ver. De esta manera es que se distribuye el mensaje. Dios hace su obra de maneras que nosotros nunca nos hubiésemos imaginado. Y se está cumpliendo, y esta es la obra de la escuela sabática. La obra de la escuela sabática es una escuela bíblica donde día a día se añadan alumnos a estudiar las Sagradas Escrituras, las lecciones que tiene cada una de las historias del Antiguo Testamento, prácticas, sencillas, claras, para que empecemos a confiar en la Biblia, ¿sí? El creyente nuevo, el creyente que recién se convierte y que recién acepta el Evangelio, o aquel que está empezando a estudiar, lo primero que necesita es confiar en la palabra. Y en esta escuela sabática nuestra misión es que las personas puedan confiar en la palabra del Señor, mostrar que es un libro abierto, no es un libro misterioso, es un libro abierto, con un mensaje claro y práctico para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces cada presentación, cada interpretación de los textos que son presentados por los ministros, por los pastores, por los hermanos, realmente nos abren el entendimiento a aceptar la Biblia como lo que realmente es la palabra de Dios, y aceptarla como una guía para nuestra vida en todo sentido. Este es el propósito de la escuela sabática, así que, bueno, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de El Repaso de la Escuela Sabática. Estamos con la lección número 7 ya, ¿sí? 7 lecciones ya vamos presentando de este primer trimestre. Este es nuestro programa número 7. Y estamos muy felices porque Dios siempre de alguna manera abre las puertas para que podamos estar juntos. Así que primeramente participen del chat, dejen todos sus comentarios, los estamos leyendo ahora, todos esos comentarios quedan grabados, así que dejen sus comentarios que vamos a estar conversando a lo largo de esta presentación. Pero bueno, vamos a escuchar, antes de comenzar con el repaso de la escuela sabática y antes de presentar a nuestros invitados especiales, vamos a escuchar una alabanza al Señor de parte de nuestra hermana Irian, desde Argentina, Irian Sabela, quien nos ha compartido varias alabanzas, varias canciones que realmente son muy preciosas y las queremos compartir con cada uno de ustedes. Así que escuchemos la alabanza y después nos metemos directamente en la escuela sabática.
Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Iriam, por compartir con nosotros los dones que el Señor te ha dado. Muchas gracias a la familia Sabela, a todos los hermanos que están colaborando de alguna u otra manera con esta transmisión de Escuela Sabática. Y hoy nos acompañan para hacer el repaso dos hermanos que trabajan en un ministerio en los Estados Unidos. Voy a dejar en la pantalla para que ustedes puedan visitar su canal de YouTube también el enlace. Así que quienes van a compartir con nosotros este folleto de Escuela Sabática son el pastor Cecilio Pérez y su nieto Yeser Alejo. Ellos nos comparten este repaso desde los Estados Unidos. Ellos son cubanos, pero residentes en los Estados Unidos. Tienen un ministerio independiente, un ministerio de evangelismo a través de YouTube que se llama El Clamor de Medianoche. Estamos preparando algunos materiales juntamente con ellos para compartir próximamente en el canal de ellos, así que suscríbanse al canal también de ellos para recibir las notificaciones de los mensajes que ellos están llevando adelante. Vamos a pedirle al Señor que dirija este estudio, busquen sus Biblias, busquen sus notas, para tomar nota de algunos comentarios, de algunos pasajes, de alguna cita del Espíritu y Profecía que van a estar compartiendo también los hermanos. Y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este estudio. Querido Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que dirija las palabras de cada uno de los que vamos a abrir nuestra boca para pronunciar tus palabras, para leer los textos bíblicos, para leer los textos del Espíritu de Profecía. Bendice a cada uno de los participantes, Padre, de esta lección. Bendice a cada uno de los que están escuchando. Toca sus corazones para que estas palabras puedan tener su fruto, puedan tener su repercusión, que puedan hacerse carne en cada uno de nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos metemos entonces ahora al repaso del folleto de Escuela Sabática y después volvemos para tener algunos comentarios. Un saludo para nuestros hermanos que nos van a ver en diferentes latitudes, lugares de la tierra. Que Dios me les bendiga. A todos les deseamos que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubran nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Amén. Amados hermanos, en esta semana hemos estado estudiando en este hermoso folleto, ¿no?, que estudiaban los pioneros, que para mí es una inspiración. La mejor forma de estudio es que cada pregunta, que cada preocupación, que cada duda en la cual nosotros tengamos, la mejor forma de estudiar la palabra es preguntarle a la Biblia. Y la Biblia te va a responder. Amén. Y la Biblia te va a aclarar tu duda y tu pregunta. Porque, hermanos queridos, en ningún asunto, ningún tema de la Biblia hay confusión. Dios no es Dios de confusión. Y Dios nos ha dado la luz, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para deshacer todo tipo de oscuridad, de inseguridad. Así que alabo a Dios por este folleto que tenemos acá, que estamos estudiando, y esperamos que cada uno de ustedes pueda ser muy bendecido cada día al estudiar la palabra de Dios con este método de preguntarle a la Biblia y la Biblia nos va a responder. Excelente método. Pues bien, Yeser, la lección que nos ocupa en esta semana es la lección número 7 y lleva como título La salida de Egipto. Es un título maravilloso, La salida de Egipto. Como ustedes saben, el pueblo de Dios estuvo por 400 años, otros dicen 430, así que alrededor de 400 años el pueblo de Dios estuvo esclavo, estuvo sirviendo sin recibir un centavo ni una recompensa, trabajando para enriquecer a Egipto. Pero llegó el tiempo. Dios tiene su tiempo para todo. El reloj de Dios marcó la hora para que su pueblo saliera de Egipto. Y esta es la lección que queremos compartir con ustedes. ¿De qué forma salió ese pueblo esclavo de Egipto? ¿Qué nos quieres decir, Yeser, concerniente a esto que puedas ampliar? ¿Cómo salió el pueblo de Dios de Egipto? El pueblo de Dios salió de Egipto enriquecido, con muchas cosas materiales que el mismo pueblo de Egipto le dio al pueblo de Dios.
ya que este era el propósito de Dios desde el principio. Ahora, antes de hablar de la salida, sabemos que la salida de Egipto fue traumatizante para el pueblo egipcio, porque tenemos que hablar... No para el pueblo de Dios. No, para el pueblo de Dios no, pero miren, sí para hermano, el pueblo de Egipcio. Dice que en medio de las plagas, que era lo que estaba traumatizando a los egipcios, para ellos había angustia, sufrimiento y pérdida. ¿Y el pueblo de Dios? Bueno, fue un momento de asombro y de gozo al ver el poder de Dios manifestarse contra en aquel tiempo los que estaban pisoteándolos a ellos y maltratándolos. O sea, ellos nunca se imaginaron de qué forma Dios se iba a manifestar, y cada plaga que caía era simplemente un momento de asombro, que si nos ponemos a analizar va a ser igual para nuestros tiempos. O sea que hay un paralelismo, ¿no? Correcto. O sea, en estos últimos días, cuando los juicios de Dios empiecen a caer sobre la tierra, el pueblo de Dios no va a ser traumatizado. El pueblo de Dios va a estar asombrado, porque en lo que ellos creyeron por fe, ¿verdad? Bienaventurado el que cree y no vio. Pues ahora Dios dice, ahora verán mi mano, ¿verdad? En acción. Ahora, me llama la atención, porque muchos creen que Dios es un Dios de solamente destrucción y que no tiene amor. Y sabemos que el pueblo egipcio recibió desde el principio de la crisis muchas advertencias. Y Dios no los destruyó porque simplemente Él quiso destruir al pueblo egipcio. Dios los destruyó porque ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios. En Patriarcas y Profetas dice la sierva de Dios que cuando se presentó por primera vez el rey de Egipto, y esto está en la página 54, párrafo 279, dice: cuando se presentó por primera vez el rey de Egipto, la demanda de la liberación de Israel, se le dio una advertencia acerca de la más terrible de todas las plagas. ¡Wow! O sea, no fue solamente una advertencia sobre todas las plagas, pero sino de la más terrible, que tiene que ver con la última plaga que recibió el pueblo egipcio antes que salieran los hebreos. Sigue diciendo que Moisés le dijo a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he hecho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aunque despreciados por los egipcios, los israelitas habían sido honrados por Dios, al ser escogidos como depositarios de su ley. Las bendiciones, los privilegios especiales que se le dispensaron, les habían dado la preeminencia entre las naciones, como la tenía el primogénito entre las demás hermanos. O sea, que era lo que yo estaba diciendo, el pueblo de Israel se quedó asombrado, porque por muchos años fueron maltratados por el pueblo egipcio, por muchos años fueron vistos como menos que animales, por muchos años nadie se preocupó por ellos, pero ahora el Dios del universo decide de que este es mi pueblo. ¡Wow! En este me voy a manifestar. A pesar de que estaban esclavos. Correcto. A pesar de que incluso se habían olvidado de los caminos y se habían olvidado de quién era Jehová, Dios dice: a este es el que yo voy a escoger. Y así vemos nosotros que se cumple la palabra, como está en Salmos y en Proverbios, que Dios escoge al débil y al humilde para humillar al sabio y al fuerte. ¿Verdad? Tremendo. Entonces estamos viendo que la última plaga que recibe Egipto, que sabemos que fue la muerte de los primogénitos, desde el principio Dios había advertido al faraón. A los faraones. Eso, Yeser, nos lleva a comprender lo que dice la palabra de Dios. Nunca el Señor hará algo, correcto, sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Correcto. Quiere decir, hermano, que Dios no quiere destruir a nadie. Dios no quiere la muerte de los impíos, sino que se arrepientan. Que se arrepientan. Por eso es que a Faraón y a su pueblo les dijo, ¿no? Les envió un mensaje: dejen ir a mi pueblo. Déjalo ir. Ahora, te pregunto, Yeser, ¿cuáles eran las condiciones, no? ¿Por qué Dios quería sacar a su pueblo de Egipto? ¿Qué había en Egipto? ¿Qué se practicaba en Egipto que había dañado al pueblo de Israel? ¿Cuál era la situación espiritual de los egipcios? Como nosotros podemos estudiar en la historia de Egipto, ¿verdad? En Egipto habían tres problemas grandes. Tres problemas grandes. Tres problemas grandes que podemos fácilmente denotar.
El primero era, adoraban a muchos dioses. Politeístas. Tenían ídolos y adoraban todo tipo de cosas. Y esto, en cierto aspecto, se fue de alguna forma intrometiendo en el pueblo de Dios porque tenían miedo a ciertas... Muchas supersticiones. Mucha idolatría. Exacto. Lo segundo es que el pueblo egipcio rechazó la verdad. O sea, politeístas y rechazan la verdad. Y la verdad es Dios, Cristo, correcto, la Biblia, el Espíritu rechazan de la palabra. profecía. Y lo tercero es que endurecieron sus corazones contra el único Dios verdadero. Así que politeístas, rechazo de la verdad y endurecer el corazón. Y eso fue lo que realmente era el ambiente que había en Egipto. Ahora, trayéndolo a nuestros días, en el Egipto moderno, que es el mundo, correcto, yo creo que se cumplen esas tres cosas. Las mismas cosas se cumplen. Quiere decir que el mundo de hoy es politeísta. Adoran la ciencia, adoran la moda, el dinero, las posiciones, el trabajo. Tienen varios ídolos. Los ídolos. Entonces rechazan la verdad. O sea que se está predicando la verdad y te la rechazan. Les traes las palabras de vida eterna y te dicen que son fábulas. Exacto. Les traes las palabras de los profetas y te dicen que son cuentos de hadas. O sea, rechazan lo que Dios entregó. Así que el politeísmo moderno, hay muchas formas de adorar a Dios. Correcto. Rechazar la palabra de Dios y endurecer el corazón. Quiere decir que las mismas características que hubo en el Egipto literal, lo hay hoy en el Egipto ¿qué? Espiritual. O sea, los días que estamos viviendo. Tenemos que entender que así como Dios se manifestó con plagas sobre Egipto para que su pueblo pudiera salir a la Canaán terrenal, Dios se va a manifestar en plagas sobre todo el mundo para poder Él traer a su pueblo a la Canaán celestial. Con la diferencia que ya cuando caigan las plagas, las últimas 10 plagas, las 7 plagas, las 7 postreras plagas, ya no habrá misericordia ni oportunidad de salvación. Sin embargo, antes que se cierre la gracia, Dios va a permitir que las trompetas, que son juicios de Dios, que son enviados por Dios para despertar, destruir parte de la naturaleza, ciudades, propiedades, incendios, huracanes, terremotos, ocurran antes del cierre de la gracia, como ocurrió con Faraón. Correcto. Porque cada plaga era un llamado que se arrepintieran. Dice la sierva, trompeta tras trompeta, plaga tras plaga. O sea, nosotros vemos que Dios trata de usar al principio juicios punitivos, donde aún la gracia no se ha cerrado. Lo mismo pasó con Egipto, ¿verdad? Él destruyó a Egipto con diferentes tipos de tormentas, el agua se convirtió en sangre, la muerte de los animales. O sea, estos fueron diferentes formas de Dios de mostrarle al faraón: yo soy el Dios verdadero, yo soy el que tiene poder. Y es interesante de notar que las plagas que cayeron en Egipto fueron atacando una de las deidades más importantes. Sus dioses. Exacto, o sea, sus dioses. Era atacando cada punto importante de los dioses egipcios. Y en nuestros tiempos, Dios va a destruir las mismas cosas. Aquellos que han puesto lo material y el dinero, eso va a cesar de existir. Wow. Y Santiago dice que los ricos van a crujir sus dientes. Vemos también para los que confían en el Dios dinero. Correcto. Vemos también que la profeta nos dice que los pastores que predicaban a su feligresía de paz y prosperidad y seguridad, va a venir de repente destrucción. O sea, todos los ángulos que el hombre ha querido exaltar o poner por encima la palabra de Dios, Dios se va a manifestar en su forma real para que ellos vean: ustedes me han estado rechazando, ustedes me han estado negando, yo soy el único Dios verdadero, esta es mi verdad. Jesse, hay algo que acabas de decir que me llama la atención, es extraordinario. Por ejemplo, la palabra lo dice, el Espíritu de Profecía lo dice, de que Dios fue destruyendo cada dios, cada deidad de los egipcios. Así va a pasar en nuestros días. Por ejemplo, la mayoría, inmensa mayoría de los seres humanos tienen y creen en el Dios de la ciencia. Pues la gente que adora la ciencia, ¿no? Porque en la ciencia está la solución. Quiere decir que la ciencia, la medicina, los recursos humanos, ¿qué? Fueron inoperantes. Quiere decir que ya Dios golpeó, ¿qué? La sabiduría, el endiosamiento de los seres humanos con la ciencia. Ahora viene con el dinero.
la crisis que está viniendo sobre el mundo, que es económica, Los que alimentos, todo, ahí actividades. vamos, que todo va cayendo y cayendo y cayendo. Y como dice, los ricos van a tener que llorar. Van a Y llorar. los pobres, si los ricos lloran, imagínense de los pobres. Entonces ahora el problema con la comida, va a haber problema con el agua, va a escasear el agua. Entonces quiere decir que Dios, como advirtió al faraón de allá, literalmente en Egipto, está advirtiendo hoy a los egipcios de este mundo Espirituales. de que Viene destrucción. viene la destrucción por medio de ¿qué? De las trompetas que ya de un momento a otro han de ocurrir, que son los incendios, son los tornados. Dice la inspiración que miles de ciudades van a ser destruidas, hermanos, y las almas serán cegadas por millones. Por millones. Entonces quiere decir que Dios nunca va a hacer nada, nunca van a venir los juicios de Dios sin que antes venga la advertencia, porque Dios quiere que los seres humanos se arrepientan, se humillen y se conviertan y le reconozcan a Él como el único Dios verdadero. Así mismo. Ese fue el ambiente que hubo en Egipto, ¿no? El Egipto histórico, y ese es el mismo ambiente que está habiendo hoy en el Egipto moderno. Dios va a proteger a su pueblo escogido mientras caen estos juicios que destruyen la tierra, los ricos y sus cosas materiales. Ahora, me llama la atención en Historia de la Redención, continuando ya lo que es la segunda pregunta que debían hacer los israelitas para escapar de este ambiente de la plaga. y específicamente la última plaga. Especialmente la última, Porque la muerte de los primogénitos. La última plaga representa la prueba final, ¿verdad? Y no solamente la última plaga iba a afectar a los egipcios, también podía afectar a los hebreos. Hebreos infieles, que no siguieran el mandato que Dios envió, ¿verdad? Pero antes de leer sobre el mandato, mira lo que dice la Historia de la Redención. El Señor envió a continuación una terrible plaga de langostas. El rey decidió que cayeran las plagas en vez de someterse a Dios. O sea, vemos que Faraón no fue cambiando su forma de pensar. Él se endurecía. Mucho orgullo. Sin remordimiento vio que su reino se abatía bajo el milagro de estos tremendos juicios. Dios envía entonces tinieblas sobre Egipto. La gente no solo carecería de la luz, la atmósfera además estaba enradecida, de manera que resultaba difícil respirar, pero los hebreos gozaban de una atmósfera limpia y de luz en todas sus moradas. El que habita el abrigo del Altísimo. Correcto. Y me llama la atención que aquí de ella, en vez de decirle plagas, le dicen milagros de estos tremendos juicios. ¿Ve? Para nuestros tiempos, al que no le gusta la palabra plaga o al que no le gusta la palabra trompeta, no se va a poder negar el aspecto de que estamos hablando de milagros que se están viendo a través de tremendos juicios. Ciudades barridas por incendios, por inundaciones, por terremotos, por todo tipo. Miren lo que está pasando en Texas recientemente. Exactamente. Una tormenta de nieve donde todo está siendo congelado. Las carreteras tienen de 3 a 4 pulgadas de hielo. O sea, se están viendo cosas que antes no se veían. Y sabemos que esto va de mal en peor. Sigue diciendo, Dios envió otra terrible plaga sobre Egipto, más tremenda que todas las anteriores. El rey y sus sacerdotes idólatras se oponían al último requerimiento de Moisés. Quería que se permitiera a los hebreos salir de Egipto. Moisés describió a Faraón y al pueblo de Egipto como asimismo a los israelitas, la naturaleza y el efecto de la última plaga. Esa noche, tan terrible para los egipcios y tan gloriosa para el pueblo de Dios, se instituyó el solemne rito de la Pascua. Que entramos sobre qué es lo que el pueblo israelita debía hacer para escapar la última plaga. Es este rito solemne que fue instituido. Pero me llama la atención, la noche fue terrible para los egipcios, pero fue gloriosa para el pueblo de Dios. Quiere decir, Jesse, que para que haya liberación nosotros tenemos que celebrar la Pascua. Y la Pascua es Cristo. Quiere decir que Israel celebró la Pascua el día 14 del mes de Nisan. Ahora dice que fue entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Jesse, ¿cómo tú me puedes explicar entre las 2 tardes? Bueno, el día tiene 12 horas de día. Muy bien. 12 horas de noche.
¿verdad? Correcto. Ahora, las 2 tardes empieza después del mediodía. A la hora 12 empieza la primera etapa de la primera Quiere tarde. decir que de 6 de la mañana a las 12 del día hay 6 horas. Correcto. Y del 12 del día a las 6 de la tarde hay 6 horas. Pero aquí hablas de las 2 tardes. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso? Bueno, vamos a estudiar a profundidad, ¿verdad? Entre las 2 tardes estaríamos hablando de la 9ª hora. ¿Cuál es la 9ª hora en el día? Es a las 3 de la tarde, ¿verdad? La Biblia parte los horarios de una cierta forma y sabemos que el cordero tenía que ser inmolado a las 3 de la tarde. Porque así se va, exactamente, correcto. Se partía a la mitad del día, o sea, de la tarde en este caso. De la tarde. ¿Verdad? O sea, quiere decir de 12, no, de 1 de 12 a 1. hay 1 hora. Correcto, de 1 a 2. 2 horas. Y de 2 a 3. 3 horas. Correcto. Y esa es la primera tarde. La primera tarde. Son 2 tardes. Y luego de 3 a 4. De 3 a 4, 1. De 4 a 5. 2. Y de 5 a 6. 3. Quiere decir que las 2 tardes, la hora de las 2 tardes era las 3 de la tarde. La hora del sacrificio. Y que fue a la hora a la cual Cristo murió. Que lo sabemos porque la Biblia lo dice. Muy bien. Y era la hora en que en el santuario el sacerdote celebraba ¿qué? También el sacrificio, que era uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde, que simbolizaban a Cristo. Eso fue lo que originó la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Pero no solo el sacrificio del cordero. ¿Qué había que hacer con el cordero? Con la sangre del cordero y... la orden fue dada para que tomaran la sangre del cordero y marcaran, ¿verdad?, la parte de afuera de sus hogares, para que cuando el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, pasara y viera la marca, la sangre del cordero, no tocara ese lugar, porque ese lugar estaba protegido, ¿verdad? Tenían que marcar la sangre, pero la familia tenía que estar vestida con sus zapatos puestos, simbolizando una salida de repente, y tenían que estar todos sentados alrededor de la mesa comiendo del cordero con hierbas amargas, representando una experiencia, ¿verdad? Una experiencia amarga. De la cautividad, ¿no? Del mar. El cordero representa a Cristo, ¿verdad? O sea, aquí Dios estaba preparando al pueblo de Israel para lo que debían de practicar por tantos siguientes años hasta que llegara el verdadero cordero, ¿verdad? Esto era un símbolo. El cordero de Dios. Cordero, correcto. Era un símbolo de lo que ha de porvenir, ¿verdad? Que es como decir una sombra. Era una sombra de lo que iba a venir en el futuro. Ahora, es interesante que algunos creen que la Pascua fue completamente abolida en el momento de la cruz. No obstante, Cristo hizo algo interesante con la Pascua, porque ya el cordero muere, ya no se puede matar otro cordero porque Cristo murió en la cruz, pero instituye algo para nosotros practicar hoy en día, que es participar de su cuerpo y de su sangre, de su carne y de su sangre. ¿A través de qué? De la Santa Cena. Muy bien. Y nosotros vemos que para nosotros poder ser parte del pueblo de Dios, Cristo le dijo, es necesario que participen de ¿qué? De mi carne y de mi sangre. Sigue siendo hoy la sangre para nosotros en nuestras vidas un símbolo de ser resguardado y de salvación. Y de salvación y ser resguardado en el momento de la prueba. Claro que sí. Es necesario que la sangre sea puesta. Ahora, no hay que ponerla físicamente afuera de nuestras puertas, pero hay que ponerlas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Correcto. En los dinteles de nuestra mente y de nuestro corazón. Quiero decirle, hermano, que él toca una parte muy importante. Mucha gente cuando se celebra la Santa Cena, pues no va a participar. Y Cristo dijo que el que comiere de este pan y de bebiere de este vino va a participar conmigo. Pero los que no participen aquí en la tierra no van a participar en el reino de los cielos. Y en mi experiencia como pastor, que yo veía que en el día de la Santa Cena, el rito de humildad, la iglesia estaba medio vacía. ¿Y cuál es el problema, hermano? Que nosotros creemos en la salvación, pero cuando no participamos de la Santa Cena es porque hay un mandato que dice juicio y come aquel que no lo hace dignamente. Entonces hay un engaño espiritual. La gente va a la iglesia y se cree salva, pero cuando tiene que enfrentar la realidad, ¿no? Por ejemplo, lo de la Santa Cena, ellos tienen sus dioses, sus ídolos, sus pecados, los cuales están arraigados, y cuando la Biblia dice juicio y carne comen y beben, pues la gente se retrae. Y por eso es importante, todas las veces que esto hagáis, están recordando dos cosas.
mi muerte en la cruz del Calvario, que por mi sangre somos redimidos. La sangre de Cristo nos salva, la sangre de Cristo nos protege. Y luego dice, y eso os recordará que no participaré más, no beberé más del vino y comeré de este pan hasta que esté con vosotros, ¿dónde? En el reino de los cielos. La Santa Cena tiene dos significados. Recordar la muerte de Cristo, nuestro libertador, como Israel en Egipto, la sangre de los corderos. Y recordarnos que en la patria celestial, primero los que celebraron aquí en la tierra la cena del Señor, van a celebrar con Cristo en la patria celestial. Hay algo interesante, extraordinario. Hay algo que mencionaste que es muy cierto, y es que muchas veces cuando se hace la Santa Cena, a muchos no les gusta participar, pero todo tiene que ver con el mismo pecado que cometió Faraón: orgullo en el corazón. Exactamente. No quieren humillarse los unos a los otros. Faraón no quería humillarse frente a Moisés, ¿verdad? La humildad es esencial para el reino de los cielos. El que no se humille va a ser humillado. Esto, ya concluyendo, yo quiero decirle, hermano, que a Israel no le bastaba para salvarse ellos de la muerte de los primogénitos, no solamente sacrificar el cordero. Ellos tenían que usar la sangre. Usar la sangre. Ellos tenían que comer la carne. Y estar preparados, vestidos. Estar preparados, listos ya para salir. Y con hierbas amargas. Quiere decir, hermano, que si usted sacrifica el cordero, si usted pinta los dinteles con la sangre, pero no se come la carne, los israelitas corrían el mismo riesgo que ¿quiénes? Que los egipcios. Ahora, ¿a qué hora fue esa plaga que destruyó los primogénitos de los egipcios? Bueno, primero, esto sucede, la fiesta era el 14 de Nisan. Exactamente. ¿Verdad? Era el 14 de Nisan. Se sacrificaba en las 2 tardes. Y eso está en el capítulo 12 de Éxodo. Ahora, ¿a qué hora venía a suceder la prueba? Bueno, dice la palabra y dice también el Espíritu profecía en Patriarcas y Profetas, a la medianoche. A la medianoche. Dice que a la medianoche hubo un gran clamor en Egipto. Es interesante que para nuestros tiempos a la medianoche se escuchará un gran clamor, ¿verdad? El clamor de medianoche. Dice, porque no había casa donde no hubiese muerto en todo Egipto. Excepto todos los primogénitos de la tierra, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales habían sido heridos por el exterminador. A través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado, los gritos, los gemidos de los dolientes llenaban los aires, y el rey, los cortesanos, con rostros pálidos y trémulos miembros, estaban aterrados por el horror prevaleciente. Pero el pueblo de Israel estaba en paz. En paz. En paz y salvo. ¿Por qué? Por la sangre del cordero derramada aquel día 14 del mes de Nisan, a las 3 de la tarde. Quiere decir que Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro Salvador. Cuando creemos en Cristo. Por eso todos los días, mi buen hermano, usted debe de confesar: Jesús, tú eres el Cristo. Jesús, tú eres el Hijo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Yo creo en ti, te acepto porque tú eres mi Salvador. Tú eres mi abogado. Tú eres mi sumo sacerdote. Y hermanos queridos, el que confiese cada día y diga eso, tiene la vida eterna obedeciendo su palabra. Y que ya concluyendo, ahora ese pueblo que fue cautivado, humillado, que no se le dio ni nada de recompensa, ¿cómo salieron? Bueno, como esclavos, pobres, miserables. ¿Cómo salieron? Bueno, en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 29, dice que aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta los primogénitos del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Una vez que la gran prueba vino, que antes de llegar a lo que ibas a decir, me gustaría denotar, viene una gran prueba para nuestros tiempos. Y sabemos que la gran prueba tiene que ver con la verdadera adoración. El que falle esta prueba va a terminar como los primogénitos de Egipto. ¿Y cuál es esa prueba? Esta prueba tiene que ver con lo que es la adoración a la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Y sabemos que tiene que ver directamente con el sábado.
que es el día de adoración, el cual el Señor escogió. Quiere decir que el que no guarde el sábado en ese tiempo no se va a salvar. Tú sabes que el tema de hoy no es la marca de la bestia. Exactamente, no, pero es que está dentro. Pero está dentro de la salida de Egipto. Exactamente. Aquí hay algo interesante. El pueblo de Dios, mientras estaba esclavizado en Egipto, fueron obligados a trabajar en sábado. Es correcto. Pero para que Dios los pudiera recibir, porque 2 Corintios 6:17 dice, salid de en medio de ellos y apartados de todo lo inmundo, y yo recibiré. Para ellos poder salir, Dios tuvo que en cierto aspecto enviar plagas para que cesara su pueblo de transgredir su sábado y ellos encontrarse ahora con Dios para Él poder manifestarse y poder librarlo. Lo mismo tiene que suceder en nuestras vidas. Tenemos que abandonar el pecado, tenemos que separarnos del Egipto espiritual, ¿verdad? Para que entonces el Señor se pueda manifestar en nosotros y nos pueda liberar de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿cómo fue que salió el pueblo de Egipto? Dice el versículo 30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto, e hizo llamar a quien, a Moisés y a Aarón de noche. ¿Esperó al próximo día? No, a la misma noche. En la misma noche fue la liberación. llamar. Y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Me llama la atención que es como que los expulsa, como si tuvieran una plaga y no dice, váyanse, ¿verdad? Y no solamente los hijos de Israel, dice, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová, como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas, tomad también vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. O sea, quiero que te largues, quiero que te lleves todo lo que tenga que ver contigo, pero antes de irte bendíceme, porque ahora Faraón se ha dado cuenta de que he cometido un error, ¿verdad? Me he enfrentado contra el único Dios verdadero. Versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo egipcio, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y nosotros vemos que en Éxodo 3, capítulo 22, sabemos que la palabra también declara que, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. O sea, se llevaron casi todas las riquezas de Egipto. ¡Wow! Estaban en Egipto como esclavos, pisoteados, maltratados. Ignorados. En cierto aspecto eran menores que los animales, que las bestias. Y así lo tenían ellos, como animales. Exacto. Pero ahora salen de Egipto como cuando Abraham salió, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. Salió, ¿qué cosa? Cargado de bendiciones, con animales, ¿verdad? Porque alguna gente creen que son solamente aretes. No eran aretes. Dice que les entregaron hasta espadas y joyas, escudos, todo. Estos artículos de metales, adorno, de oro, de todo. plata. Y ahora me llama la atención. Miren, ya no son esclavos. Ahora son un pueblo libre. Son un pueblo que tienen un nombre. Allá no tenían nombre, eran esclavos. Eran esclavos. Ahora es que mi pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Que dura hasta el día de hoy, o sea, que hoy es la iglesia, salieron ricos, amados hermanos. Realmente hay mucha bendición cuando nosotros obedecemos a Dios. Y ya concluyendo la parte inicial que nos toca a nosotros, quiere decir, hermanos, que Israel estaba cautivo en Egipto. Correcto. Haciendo una recapitulación, estaban cautivos. Ellos enfrentaron la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Que esa plaga de la muerte de los primogénitos comenzó a la medianoche. Que los egipcios y todos aquellos que no habían sacrificado el cordero, ni puesto los dinteles, habían comido la carne con hierbas amargas y listo para partir, pues padecieron. Correcto. Salieron ahora como un pueblo enriquecido, sí. Un pueblo libre, un pueblo que tenía nombre, amados hermanos. Y para colmo, ahora eran temidos. El pueblo de Israel fue temido por los egipcios. ¿Ve? Porque eso lo dice el versículo 33. Dice que les decían, los apremiaban para salir, dice, todos somos muertos. Porque decían, si esta gente sigue entre nosotros, terminaríamos nosotros muertos. O sea, el pueblo de Dios salió y ellos daba temor. Porque no solamente fue Egipto, las demás naciones escucharon de lo que había sucedido en Egipto. Ahora, hay algo que me gustaría denotar antes de cerrar esta lección. Y es que la última prueba, Dios
envió a Moisés las instrucciones de cómo poder librarse de ella. O sea, el núcleo familiar. Es necesario que la familia se reúna en la mesa para compartir el cordero, para compartir de la sangre, para estar preparados, ¿verdad? O sea, para comer el pan, el pan vivo. que es y en este caso es la palabra. O sea, vemos que no vamos a poder sobrevivir la última crisis a la medianoche si el pueblo no se reúne. La familia. Si no hay búsqueda de la palabra y obediencia a lo que Dios manda. El pueblo de Israel se salvó por obediencia, porque fue por la obediencia que fueron salvos. Hablando de la historia del faraón en Patriarcas y Profetas, dice que después de todo esto que hemos hablado, de la muerte de los egipcios y los israelitas salieron, dice que Faraón recordó entonces que una vez había exclamado: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora su orgullo, que una vez osara levantarse contra el cielo, estaba humillado hasta el polvo. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid del medio de mi pueblo vosotros, hijos de Israel, id y servir a Jehová como habéis dicho, etcétera, etcétera. Dice que tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, idos y bendecidme también a mí. Dice que también los consejeros reales, no fue solamente el faraón, sino los que estaban rodeando al faraón también, y el pueblo suplicaron a los israelitas que se fueran de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Lección: no esperemos a que sea demasiado tarde para reconocer quién es Jehová. Y entregarnos a Él. Y entregarnos a Él. Correcto. Por lo tanto, hermanos, gracias por este tiempo que se nos ha concedido. Y hay algo importante. La familia en Egipto se reunió para comer la carne del cordero. Y marcar sus y puertas. Marcar sus hogares, sus propiedades, sus vidas con la sangre del cordero. Amados hermanos, nosotros nos acercamos al fin. La hora de prueba ya viene. Las plagas finales están por caer. La liberación del pueblo está por llegar. Debemos de comer de la sangre del cordero. Debemos de beber debemos de comer la carne. La carne del cordero y beber la sangre del cordero, que es su palabra. Que Dios nos bendiga. Es la oración final. Sí, vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por esa manifestación tan grandiosa que tuviste en tu pueblo Israel allá en el tiempo cuando eran esclavos de Egipto. Se puede ver tu poder a través de la historia y sabemos que tus juicios están por tocar esta tierra. Pedimos que al leer estas lecciones podamos nosotros ser preparados, que podamos ser llenos de tu espíritu para poder salir y proclamar el último mensaje que tú nos has entregado, nuestra misión, nuestra responsabilidad, para que otros escuchen. Sabemos que Moisés y Aarón compartieron también con los egipcios lo que había de hacer para poder salvar a sus primogénitos, pero ellos no quisieron creer. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a creer en tu palabra, en el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, para perdón de nuestros pecados y poder ser llevados muy prontos a la Canaán celestial. Bendice a tu pueblo, bendice a estos ministerios que se están levantando predicando la verdad, y que estas lecciones sean de gran enseñanza espiritual para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me les bendiga, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos Cecilio Pérez, el pastor Cecilio Pérez y su nieto Yeser Alejo. Un saludo a Eugenio Alejo también, el papá de Yeser, quien ha estado colaborando con nosotros en algunos otros proyectos. Así que bueno, gracias a los hermanos del ministerio el Clamor de Medianoche de los Estados Unidos. Gracias por su participación. Ellos también están haciendo este folleto de escuela sabática. Por eso digo que hay varios ministerios, hay varios grupos, varias iglesias que están participando de este folleto y nos están convirtiendo de alguna manera en una familia, ¿sí? Con unos mismos temas, con una comunión sobre algunos temas que pienso yo que va a traer buenos frutos, buenos resultados, porque el Espíritu de Dios va obrando y va tocando los corazones para unir a su pueblo, así que agradecido a Dios por eso. Antes de pasar a nuestra siguiente sección, tenemos varias secciones realmente muy interesantes, muy esperadas por cada uno de los que participamos acá. Y ahora tenemos una sección que es la parte de las perlas escogidas de los testimonios.
a cargo de nuestro hermano Daniel Castelblanco, pero antes de pasar a esa sección, quiero dejarles una pregunta. Esta es una pregunta para el chat. Esta es una nueva sección que inauguramos la semana pasada. Esta es una pregunta para el chat. Una pregunta para que ustedes vayan meditando. Si quieren responderla ahora en el chat, la responden ahora. ¿Están seguros? La responden. Si quieren esperar, ¿sí?, a que pasen las presentaciones y responderlo al final. Pero yo lo voy a responder al final. Voy a dar mi punto de vista. Lo voy a responder con lo que pienso yo, ¿no? Que es la respuesta concreta. Pero esta es la pregunta para el chat. Así que vayan pensando su respuesta. La pregunta es la siguiente. Cuando los hijos de Israel pintaron, ¿sí?, con la sangre los dinteles y los postes, voy a hablar de eso al final, ¿sí? Así que quédense hasta el final porque al final de la presentación voy a estar hablando sobre esto. Cuando los hijos de Israel pintaron en los postes y en los dinteles de sus casas con la sangre del cordero, ¿este fue un acto de fe o un acto de obediencia? ¿Sí? Ustedes fíjense que en el mundo cristiano siempre hay discusiones sobre la fe y las obras, ¿sí? Somos justificados por la fe sin las obras de la ley, ¿sí? Y después hay otros pasajes que dicen, bueno, pero la fe sin obras es muerta, etc. Y hay discusiones teológicas sobre esto. Pero yo voy a dejar la pregunta planteada y la voy a responder al final. Cuando los hijos de Israel pintaron los dinteles y los postes de sus casas con la sangre del cordero para ser salvados del exterminio de los primogénitos, ¿fue un acto de fe o de obediencia? ¿Sí? ¿Cuál de las dos es la que ellos cumplieron en ese momento? Bueno, pregunta planteada, no me voy a extender más para no dar una respuesta sobre esto, porque se me va la lengua y voy a empezar a responderlo. Vamos a responderlo al final. Si ustedes tienen la respuesta, lo dejan en sus comentarios. Pero vamos ahora sí a pasar a la siguiente sección, que son las perlas escogidas de los testimonios a cargo de nuestro hermano Daniel Castelblanco, que nos acompaña desde Colombia. No todos los sábados, pero sí sábado por medio prácticamente nos está acompañando, y todas las hermanas que participan, ¿sí?, enviando sus audios a Daniel. Daniel después compagina todo, arma una presentación muy gráfica con todas las citas del Espíritu de Profecía. Y bueno, este es el espacio que tenemos ahora para compartir este segmento. Tomen nota de las citas, marquen esas citas porque después ustedes las pueden leer y profundizar en los libros. Así que bueno, hermanos, vamos a escuchar las perlas escogidas de los testimonios y luego volvemos para seguir comentando esta apasionante lección de escuela sabática. En el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos el pueblo de Dios saliendo de Egipto. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios les bendiga rica y poderosamente en este estudio que vamos a realizar. Y referente al tema en cuestión, hemos de recordar que durante todos los años de servidumbre pasados en Egipto, existían entre los israelitas algunos que se habían mantenido fieles a la adoración de Jehová. En su dolor clamaban al Señor pidiéndole liberación del yugo egipcio para poder librarse de la influencia corruptora de la idolatría. No ocultaban su fe, sino que declaraban a los egipcios que el objeto de su adoración era el creador del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero y viviente, y repasaban las evidencias de su existencia y poder desde la creación hasta los días de Jacob. Pero en medio de esa confesión de fe, los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos, pero aún no estaban preparados para la liberación. Tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre antes que enfrentar las dificultades que acompañarían el traslado a una tierra extraña, y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto.
Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante el faraón. Rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio y para revelarse a su pueblo. Cuando vieran su justicia, su poder y su amor, elegirían dejar a Egipto y entregarse a su servicio. La tarea de Moisés habría sido mucho menos difícil de no haber sido que muchos israelitas se habían corrompido tanto que no querían abandonar Egipto. Por lo cual fue como en la última plaga. El Señor por medio de Moisés instruyó a los hijos de Israel acerca de su salida de Egipto, sobre todo para preservarlos de la plaga inminente. Cada familia, sola o reunida con otra, había de matar un cordero o un cabrito sin defecto, y con un hisopo había de tomar la sangre y ponerla en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, para que el ángel destructor que pasaría a medianoche no entrase a aquella morada. Fue así como a su pueblo Dios le ordenó que se preparase para una liberación inmediata. Él había advertido al faraón del juicio final de los egipcios e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas. Entonces fue cuando Cerca de medianoche en cada casa egipcia sus moradores fueron despertados de su sueño por el clamor y el dolor. Todos los primogénitos de la tierra, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales, fueron asesinados por el ángel exterminador. A través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. Entonces fue cuando los egipcios Temieron que todos habrían de morir, recordaron el clamor y el lamento proveniente de las casas de los hebreos, resultado del decreto inhumano de un cruel rey que había mandado matar a todos los niños varones tan pronto como nacieran. Los egipcios no podían ver al ángel vengador que entraba en cada casa con su carga de muerte, pero sabían que era el Dios de los hebreos quien provocaba el mismo sufrimiento que ellos había producido entre los israelitas. ¡Wow! ¡Cuán justos son los juicios de Jehová Dios, en el que cada uno será medido con la vara que midió! Entonces fue así como Faraón envió el siguiente mensaje: Salid de medio de mi pueblo, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Los hebreos salieron del Egipto como una nación independiente, ya que en la orden dada con referencia a la liberación de Israel, el Señor dijo al faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. El salmista nos dice por qué libró Dios a Israel de Egipto. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. De estos versículos se desprenden que los hebreos no podían servir a Dios en Egipto. por tal motivo Los israelitas fueron libertados para que pudieran observar los estatutos del Señor, inclusive naturalmente el cuarto mandamiento, y esto les imponía la obligación de observar tanto más estrictamente el sábado, así como la de guardar todos los mandamientos. Amén. Veamos cómo cada paso hacia la libertad, el pueblo de Israel recibía estatutos y ordenanzas que manifestaban el carácter bondadoso y misericordioso del Dios al cual servían. Veamos cómo en Deuteronomio capítulo 24, versículo 17 y 18, se menciona su liberación y salida de Egipto como algo que los obligaba en forma especial a manifestar bondad hacia la viuda y los huérfanos. Dios les dijo: No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Qué gran contraste en el trato que recibieron y el trato que ellos de ahora en adelante debían de manifestarse unos con otros. Y además de esto se nos dice que en Deuteronomio 5 se recalca la parte del cuarto mandamiento que requiere que el siervo y la sierva descansen, y a los israelitas se les dijo que recordaran que ellos habían sido siervos en la tierra de Egipto. Tales eran las órdenes y enseñanzas de libertad que Dios daba a su pueblo en su trato con los demás para que fueran una nación peculiar. Y sumado a esto, ¿qué debía hacer el pueblo de Israel para conmemorar el gran día de liberación? Para conmemorar esta gran liberación, el pueblo de Israel debía de celebrar una fiesta anual a través de las generaciones futuras. Este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando en los años venideros festejaran este acontecimiento
nacimiento tenía que repetir a sus hijos la historia de su gran liberación, o como les dijo Moisés, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Por tal motivo, la Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del Sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. dice el apóstol, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En esta fiesta no bastaba con la muerte del Cordero Pascual, había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de la de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. Porque cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. El día de la ira para los enemigos de Dios es el día de la liberación final para su iglesia. Tal cual como fue en Egipto, sucederá en la segunda venida de Cristo y al fin del mundo. El ángel de Jehová será el libertador de su pueblo y al mismo tiempo será fuego consumidor para el impío, ya que esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor. Sucédanse señales y prodigios con rapidez. Los malos contemplan la escena con terror y asombro, mientras los justos se deleitan en comprobar las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo: hecho está, hecho está. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Entonces será así como el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. Así que si hemos estado dispuestos a renunciar al mal, entonces como pueblo de Dios para este tiempo hemos de tener una fe tal cual la hubo en Moisés durante la salida de Egipto. Veamos esa experiencia. Moisés no pensaba simplemente en Dios, le veía. Dios era la constante visión que había delante de él. Nunca perdía de vista su rostro. Veía a Jesús como su Salvador y creía que los méritos del Salvador le serían imputados. Moisés estaba lleno de confianza en Dios porque tenía una fe que se apropiaba a sus promesas. Necesitaba ayuda, oraba por ella, se aferraba a ella por la fe y entretejía en su experiencia la creencia de que Dios le cuidaba. Creía que Dios regía su vida en particular. Veía y reconocía a Dios en todo detalle de su vida y sentía que estaba bajo el ojo del que lo ve todo, que pesa los motivos y prueba el corazón. Miraba a Dios y confiaba en que Él le daría fuerza para vencer toda tentación. Sabía que le había sido asignada una obra especial y deseaba, en cuanto fuese posible, cumplir cabalmente esa obra, pero sabía que no podía hacerlo sin ayuda divina, porque tenía que tratar con un pueblo perverso. Moisés realizó en su propia experiencia la promesa de que Dios será galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Tenía respeto por la recompensa del galardón. En esto hay otro punto de la fe que deseamos estudiar. Dios recompensará al hombre de fe y obediencia. Dios recompensará al hombre de fe y obediencia. Si esta fe penetra en la experiencia de la vida, habilitará a cada uno de los que temen y ama a Dios para soportar pruebas. ¿Pero qué es lo que a veces sucede? Oh, cuántas veces cedemos a la tentación porque no mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Nuestra fe no es continua porque por la complacencia propia pecamos y luego no podemos mantenernos, como viendo al invisible. Es por eso que, queridos amigos y hermanos, os dejamos aquí la gran perla de valor, y es la de que: hermano mío, haga de Cristo su compañero de todos los días, de cada hora, y no se quejará de no tener fe. Contemple a Cristo, mire su carácter, hable de Él. Cuanto menos ensalce el yo, tanto más encontrará que ensalzar en Jesús. Dios tiene una obra para usted.
tenga al Señor siempre presente en su recuerdo. Amén, gloria a Dios. Esa es la fe que necesitamos, la fe que vence al mundo a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesitamos cada día esta clase de fe. Esa fe, la fe que soportará la prueba. Dios les bendiga rica y poderosamente y nos vemos en un próximo programa. Un feliz y santo sábado. Amén, gloria a Dios. Gracias Daniel, gracias a las chicas que estuvieron participando en estas perlas escogidas. Gracias por el material que siempre nos envías. Sabemos el esfuerzo, el trabajo que lleva y estamos agradecidos que compartas con nosotros en cada oportunidad estas perlas preciosas. Así que bueno, gracias a todos por los que estuvieron participando en el chat durante la presentación de las perlas. Recuerden la pregunta, ¿sí? Que la vamos a estar respondiendo ahora mismo a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? El acto de pintar los dinteles, ¿sí? y los postes de las casas con la sangre del cordero, ¿fue un acto de fe o un acto de obediencia de parte de los hijos de Israel? Esta era la pregunta para el chat. Es una pregunta, no es difícil, ¿sí? Pero que nos hace pensar sobre algunas cuestiones, nos hace meditar un poquito sobre algunas discusiones vanas que hay en el cristianismo, ¿no? Sobre este tema también. Así que vamos a entrar ahora sí a esta parte final. Antes quería mencionarles, antes de entrar voy a estar compartiendo con ustedes la respuesta a la pregunta, una pequeña meditación sobre algunas cosas que se leyeron en la escuela sabática, pero antes quiero decirles que falta la sección de los saludos, que la vamos a dar al final, así que quédense hasta el final, que van a estar los saludos de los hermanos que nos estuvieron enviando durante la semana. De paso les animamos a cada uno de ustedes a que manden sus saludos, ¿sí? Que manden su videíto para ponerlo en la próxima transmisión, ¿sí? Así que quédense hasta el final, que al final tenemos los saludos de los hermanos que nos enviaron sus videos y tenemos hasta una parte especial, que nos enviaron más que un saludo, una parte especial, así que quédense hasta el final para poder disfrutarla. Bueno, uno de los textos que aparece en la escuela sabática es Éxodo capítulo 12, versículo 22, una de las primeras preguntas de la lección, y dice así: toma un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estarán en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. ¿Sí? Lo primero que podemos ver cuando contemplamos esta escena de la sangre en los postes nos recuerda obviamente la cruz del Calvario, esto sin duda. A mí por lo menos me recordó de inmediato la cruz del Calvario, ¿sí? Porque en la cruz tenemos también, ¿no?, los postes, el poste y el dintel, ¿sí? Esa es la cruz del Calvario, ¿sí? Había un madero vertical y había un poste horizontal que sostenía los brazos de Cristo, ¿sí? Y en el madero vertical estaba apoyado su cuerpo. Entonces esos postes fueron ensangrentados por Cristo. Todo aquel que acepta la cruz del Calvario acepta esa señal de pertenencia hacia Dios. Entonces lo primero que nosotros podemos ver cuando vemos los postes y el dintel manchados de sangre nos recuerda inmediatamente la cruz del Calvario, y por lo tanto podríamos llegar a la conclusión de que obviamente, respondiendo a esta pregunta que hemos planteado, obviamente este acto de los israelitas de pintar con sangre representa la aceptación por la fe de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto es verdad, esto es verdad. Ahora viene la respuesta a la pregunta. ¿Era un acto de fe de los israelitas? Sí, era un acto de fe. Pero, eso no implica de que no sea al mismo tiempo un acto de obediencia. ¿Por qué? Porque no fue como en el tema de la serpiente de bronce. ¿Recuerdan ustedes lo de la serpiente de bronce? Lo vamos a ver más adelante en las lecciones de escuela sabática. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un poste, y todos los que eran picados por las serpientes, si miraban, solamente con mirar con sus ojos, recibían la sanidad. Esa era una cuestión de fe. No había obra alguna en ese acto de mirar la serpiente. O sea, la única obra en sí misma era mirar. Es decir, había un acto de obediencia que consistía en mirar, pero no había más nada que hacer. ¿Sí? Era solamente confiar y mirar, aunque uno no entendiera del todo, ¿no?, qué significaba eso. Entonces todos los que miraban eran salvos. Ese era un acto de fe. Podríamos decir que era más de fe que de obras, aunque incluía obviamente el acto de mirar. Pero en este caso, hermanos, había toda una tarea que hacer. Había todo un trabajo que hacer.
Los padres de cada familia tenían que escoger un cordero, tenían que matarlo, tenían que cocinarlo, tenían que preparar la cena de la Pascua, tenían que estar todos aquella noche en esa casa, no podía estar nadie afuera, tenía que estar todo pintado y ellos tenían que velar esa noche esperando que el ángel destructor pasara y que pasara por encima de las casas de los hebreos. O sea, había una tarea que hacer. El acto de pintar los dinteles era también un acto de obediencia. Ellos tenían que dar muerte al cordero. Si no daban muerte al cordero, eso no estaban cumpliendo lo que Dios les pedía. Ellos tenían que comer ese cordero esa noche, tenían que hacerlo. Ellos tenían que pasar esa noche dentro de sus casas, tenían que obedecer la orden. De hecho, hubo personas de entre los egipcios que pasaron la noche en la casa de los hebreos para salvarse. Pero vemos que hubo un acto de obediencia. Y me gustaría compartir con ustedes una cita de la sierva del Señor que está en el devocional Dios nos cuida, página 92, párrafo 5, donde la sierva del Señor dice lo siguiente: los israelitas colocaron una señal de sangre en los dinteles de sus puertas para demostrar que eran la propiedad de Dios. Del mismo modo, los hijos de Dios llevarán el signo que Dios ha señalado. Se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Se coloca una marca sobre cada uno del pueblo de Dios, tan ciertamente como se colocó una marca sobre la puerta de los hebreos para librar al pueblo de la destrucción general. Dios declara: y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos. Ezequiel 20, versículo 12. Entonces, el Elena G. de White compara la señal de Dios en el tiempo final, que tiene que ver con la obediencia a sus mandamientos, con la obediencia a su ley, con lo que pasaron los hebreos en Egipto, que tuvieron una señal de parte de Dios que sí, obviamente, prefiguraba la muerte de Cristo y era un acto de fe. El pintar con sangre los dinteles y los postes era un acto de fe, pero también era un acto de obediencia a la palabra de Dios. Lo que separó a los que murieron en la noche de la muerte de los primogénitos de los que se salvaron fue la obediencia, fue la fe de ellos manifestada en la obediencia, en cumplir al pie de la letra lo que Dios había mandado. Por lo tanto, en el tiempo final, cuando esté por venir la crisis, lo que va a separar al pueblo de Dios, los que van a recibir la señal de Dios, van a ser aquellos que obedezcan la ley de Dios. ¿Y cuál va a ser la señal de obediencia? Va a tener que ver con el sábado. Por lo tanto, hermanos, podemos concluir en esta pregunta que hemos hecho, que obviamente es una pregunta con trampa si se quiere, ¿no? Porque yo puse dos opciones. Cuando los hebreos pintaron, ¿no?, los dinteles y los postes, ¿fue un acto de fe o de obediencia?, ¿no? Poniendo obviamente como si alguna de las dos fuera incorrecta. En realidad las dos eran correctas. Y esta era una de las respuestas posibles, ¿no? Alguno podría decir no, fue un acto de fe, otros podrían decir no, fue un acto de obediencia, pero la respuesta correcta era que era un acto de fe manifestado en obediencia. Una fe que se muestra por sus obras, ¿sí? Así que la respuesta a la pregunta, en definitiva, es que en realidad fueron las dos cosas. Y justamente por ser las dos cosas es que esto se compara con el tiempo del fin y la marca de la bestia, se compara con la cuestión del sábado, la obediencia a toda la santa ley de Dios. De hecho, probablemente hubo muchos de los hebreos que no hayan entendido del todo el simbolismo. Probablemente hayan habido egipcios que no entendieron del todo el simbolismo, no entendieron del todo por qué había que matar un cordero, pintar los dinteles, quedarse. Quizá no entendieron, pero el acto de obedecer fue lo que propició su salvación. Y en este caso con nosotros pasa lo mismo. Pueden haber cosas que no entendamos del todo de la Biblia. Puede haber cosas que sí y otras que quizá no entendamos del todo. Pero siempre que obedezcamos por la fe en la palabra de Dios, hermanos, podemos tener la certeza de la protección de Dios, sobre todo en estos tiempos finales. Otra cosita que quisiera mencionar antes de pasar a nuestra sección de los saludos es otro texto que aparece en la escuela sabática, que es Éxodo 13, 21 y 22, que dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Bueno, cuando ellos salieron de Egipto, fueron liberados, tuvieron una garantía de protección. Para que ellos pudieran andar continuamente en ese peregrinaje, había una columna de nube de día que les protegía del calor, que los refrescaba,
y había una columna de fuego de noche que los protegía del frío. ¿Sí? Ustedes saben que hay muchos lugares en el desierto donde es muy cálido, muy fuerte el sol de día, pero muy frío a la noche. Bueno, esta era la condición que estaban los hijos de Israel. Y dice que había una protección especial de parte de Dios. Y quisiera compartir con ustedes un texto de la palabra del Señor. Si quieren pueden acompañarme, que está en Nehemías capítulo 9, versículos del 11 en adelante, donde Nehemías hace un repaso del peregrinaje de los hijos de Israel en el desierto. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque esta garantía de protección, ¿sí?, que era la nube de día y el fuego de noche, era una garantía de protección que se extendió durante 40 años. Vamos a ir viendo en las lecciones posteriores el peregrinaje del pueblo de Israel, ¿no? Pero Nehemías hace un resumen de estos 40 años y dice así, en el versículo 11, en el capítulo 9 de Nehemías, dice: dividiste el mar delante de ellos y así pasaron por en medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en turbulentas aguas, y con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les dijiste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les hiciste conocer tu santo sábado, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Bueno, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo guió por el desierto con columna de fuego, con columna de nube hasta el monte Sinaí, y ahí le dio la ley. Y ahí destaca, ¿no?, en Nehemías, que le dio también el sábado. Lo dice de manera particular porque el sábado siempre fue la señal especial de Dios para su pueblo. En el versículo 15 menciona de que le dio de comer, ¿no?, el pan del cielo, que les proveyó de todo, ¿no? Y en el versículo 16 dice: mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente, y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron obedecer ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, que eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, no los abandonaste. Quiero destacar una cosita que dice el versículo 17, que ellos no se acordaron de tus maravillas. El pastor Cecilio Pérez en su presentación mencionaba que estas plagas eran milagros de Dios, eran milagros de Dios. Esto es una cosa muy importante, porque cualquiera podría decir, bueno, pero estas plagas estaban produciendo destrucción. Estas plagas no venían de Dios porque estaban produciendo destrucción, pero la Biblia los llama milagros de Dios, el NG White, los llama milagros de Dios, que tuvieron que ser reconocidos por el faraón, y acá Nehemías dice maravillas. Ellos se olvidaron de sus maravillas. Dios había hecho maravillas, eran milagros. De hecho, cuando se menciona lo del bastón en la mano de Moisés, dice: con este bastón harás mis maravillas, mis milagros. O sea que esto es importante, las plagas de Egipto no fueron desastres naturales, ¿sí? Fueron milagros de parte de Dios. Y entonces dice en el versículo 18, además hicieron el becerro de oro, ¿sí?, de fundición, o sea, se rebeló el pueblo de Israel, ¿no?, en muchas oportunidades. Y en el versículo 19 dice: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Este texto, mis hermanos, es realmente muy conmovedor. ¿Por qué? Porque está mostrando la dureza del corazón del pueblo de Israel. Durante 40 años se rebeló en muchas oportunidades. Yo tengo la oportunidad ahora de estar leyendo el año bíblico y bueno, estamos viendo todo el peregrinaje, los 40 años, y hubieron muchas rebeliones, muchas apostasías. ¿Sí? La apostasía ni bien salieron con el becerro, la apostasía cuando llegaron a Cades Barnea, que se negaron a entrar a tomar la tierra, la apostasía cuando Dios le dijo que no entren y ellos quisieron entrar, la apostasía de Coré y Datán, que no fueron solamente Coré y Datán, sino que todo el pueblo se rebeló, y así hubieron muchas apostasías del pueblo de Israel, pero Nehemías dice algo maravilloso. Con todo esto, tu misericordia no se cortó con el pueblo, sino que no los abandonaste, y la columna de fuego y la columna de nube siguieron protegiendo al pueblo de Israel. Más allá de que hubieron castigos, hubieron consecuencias a los pecados de cada una de estas apostasías. Sin duda, esto les tardó 40 años, toda esa generación que había murmurado murió en el desierto. Hubieron consecuencias,
pero la señal de la misericordia de Dios nunca se apartó del pueblo de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, acompañados de esa columna de fuego y esa columna de nube, esa columna no los abandonó a la primera apostasía. Hermanos, tenemos que entender esto es muy importante, porque esa columna de fuego y columna de nube es la presencia de Cristo. Representa su misericordia, representa su cuidado, representa su amor. ¿Cuántas veces nos hemos apartado nosotros del Señor? ¿Cuántas veces quizá hemos renegado de las cosas del Señor? ¿Cuántas veces no hemos dedicado nuestro día a estudiar la palabra del Señor a la mañana? ¿O no hemos llevado nuestros problemas a Dios? ¿O no hemos quejado con Dios? ¿Cuántas veces hemos tenido estos momentos de rebelión contra Dios? ¿Y ustedes piensan que esa columna de fuego y de nube se ha apartado tan fácilmente? ¿Que la lealtad de Dios y el amor de Dios hacia nosotros es tan frágil como la nuestra hacia Él? De ninguna manera, hermanos. Nosotros muchas veces podemos tener dudas acerca de nuestro amor hacia Dios. Esto podemos tenerlo, podemos dudar de que si nosotros amamos o no amamos a Dios, porque somos de una naturaleza carnal, somos de una naturaleza frágil, propensa a los cambios, propensa a muchas cosas. Pero nunca, mis hermanos, debemos dudar de que Dios nos ama. Esa duda debe ser erradicada de nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay una garantía del amor. Cada vez que miramos la cruz del Calvario, cada vez que miramos a Cristo, cada vez que miramos esos postes manchados por sangre, que son los mismos o representan la misma cosa que los que fueron manchados en Egipto, cada vez que miramos esos postes manchados por la sangre de Cristo, esa es la garantía, ese es el contrato firmado por la mano de Dios con la sangre de su Hijo de que Él nos ama. Él no hubiera hecho eso, hermanos, si no nos amara. Entonces cada vez que miramos la cruz del Calvario podemos tener la certeza de que Dios nos ama y de que si le buscamos, Él no nos echa fuera. Así dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que yo sé, hermanos, que hay muchos que quizás están viendo este video, están viendo esta presentación y están luchando en su corazón para saber si siguen o no el camino de Dios. Hermanos, Dios nos ama. El desierto es largo, el desierto tiene sus problemas, tiene sus dificultades, quizá en algún momento falte un poco de agua, falte un poco de comida, quizá en algún momento el sol nos moleste, quizá en algún momento el camino se haga muy escabroso, ¿sí? Sin embargo, Dios está con nosotros. La garantía de su presencia ya nos fue dada en la cruz del Calvario. Solamente tenemos que creerla y aceptarla. La mayoría de las veces que el pueblo de Israel apostató, tanto con el becerro de oro y en otras ocasiones en que el pueblo apostató, la sierva del Señor dice que ellos se olvidaban de que el ángel de Jehová estaba en la nube. La nube estaba ahí, pero ellos se acostumbraron que la nube siempre estaba ahí y se olvidaron de que ahí estaba la presencia del Hijo de Dios. Ya lo tomaron como una nube simplemente. Se olvidaban de que la presencia de Dios estaba con ellos. Hermanos, no te olvides que Dios te dio la vida hoy. No te olvides de que por la gracia de Dios hoy abriste tus ojos. Te pueden faltar 1000 cosas, porque al pueblo de Israel le faltaban muchas cosas, muchas comodidades, pero no le faltaba lo necesario, el pan, el agua, el vestido, no le faltaban esas cosas, y estaban vivos, vivían en tiendas, pero estaban vivos. Nunca se enfermaron durante los 40 años de la peregrinación en el desierto, nunca se enfermaron, sus pies nunca se hincharon, sus vestidos nunca se gastaron, pero igual se quejaron, igual renegaron del Señor. Y se olvidaron de la presencia del Señor que estaba con ellos en la columna de fuego y en la columna de nube. Así que, hermanos, ellos salieron de Egipto, esta lección de escuela sabática termina así, ¿no? Salieron de Egipto y la promesa de la protección divina iba con ellos en la columna de fuego y la columna de nube. Así que, bueno, hermanos, gracias a todos los que estuvieron comentando, ¿sí? Tanto esta presentación como las anteriores, los que estuvieron respondiendo a las preguntas que hicimos acerca de los dinteles. Gracias a todos por su participación. Estamos ya llegando al final del programa. Obviamente vamos a tener nuestra parte de los saludos. Agradecidos a Dios por todos aquellos que nos mandan sus saludos. A veces tenemos muchos, a veces tenemos poquitos, pero aunque sean poquitos lo vamos a poner igual, lo vamos a compartir con ustedes, porque para nosotros es una bendición. Así nos llegue un solo saludo, vamos a tener la sección de los saludos. Esto está decretado, así que si un sábado ustedes ven que esta sección no está, es porque no nos llegó ningún saludo. Pero mientras haya un saludo, para nosotros es una bendición, así que aunque esta sección hoy es cortita, la queremos compartir con ustedes y viene con parte especial, viene con una alabanza
de parte de una de nuestras hermanas que nos mandó su video. Así que anímense, si alguno quiere participar de esa manera, también lo puede hacer. Vamos a escuchar los saludos de esta semana y enseguida volvemos ya para dar por finalizada esta escuela sabática. Hola hermanos, bueno, les mando un saludo de Buenos Aires, mi nombre es Alan, bueno, bendiciones en el nombre de Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, mi alma estaba llena de ayes y tristeza, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento y a mi corazón le infunde dulce paz. No comprender el por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Amén. Gracias a todos por mandar sus saludos, por mandar su mensaje. Anímense, lo pueden mandar al número que aparece en la pantalla. Ya saben, si pueden, grábenlo de manera horizontal que se ve mejor. Lo mandan ahí a ese número de WhatsApp sin ningún problema y lo vamos a estar pasando la semana que viene. Así que hermanos, hemos llegado al final del programa de hoy, del repaso de escuela sabática de hoy. Esperamos que para ustedes haya sido realmente de bendición, así como lo fue para nosotros, tanto estudiar el folleto, que ya se viene, el del segundo trimestre. Estén atentos porque en la página web lo vamos a estar subiendo al del segundo trimestre. Si alguno todavía no lo descargó al del primero, descárguelo igual, puede hacer las últimas semanas con nosotros. Estamos ya en la semana número 7, ¿sí? Nos faltan 5 semanas todavía para repasar con ustedes, así que descarguen el folleto. Y obviamente antes de irnos vamos a escuchar una segunda parte especial de parte de nuestra hermana Irian Sabela. Luego de la parte especial vamos a orar. Y hermanos, no se vayan porque, bueno, todos los que conocen ya el programa saben que tenemos una canción, una alabanza al final. Una alabanza en la cual nos quedamos todos hasta el final, ¿sí? Nos quedamos todos hasta el final de esa alabanza y nos despedimos todos juntos en el chat. Pero bueno, quédense hasta el final para poder verla y poder participar con nosotros en esos mensajes finales, ¿sí? Vamos a escuchar la segunda alabanza y después volvemos para hacer la oración final. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi
Cuando yo invoqué tu nombre, con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti, de mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Muchas gracias, Sirian. Gracias, hermanos, a todos por haber participado en esta presentación de hoy. Gracias a todos los que estuvieron comentando en el chat. Muy agradecidos al Señor de ver siempre esta abundante participación de parte de ustedes. A nosotros nos pone muy contentos realmente ver sus mensajes, ver que están conectados. Eso nos pone realmente muy felices. Así que bueno, agradecidos a Dios por eso. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe durante el resto de la semana. Querido Padre, te damos las gracias porque hoy nos permitiste repasar la escuela sabática, que estas palabras nos acompañen durante esta semana, que podamos estudiar también tu palabra esta semana y recibir de ti, Padre, cada mensaje, cada amonestación, cada palabra de consuelo, hacerla nuestra, poder reconocerte, Padre, a ti como nuestro protector, como nuestra guía, como aquel que está con nosotros aún en las dificultades, que tú no nos abandonas, Padre. Ayúdanos a verte como nuestro Padre amoroso. Gracias por todo lo que nos das. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias a todos por habernos acompañado hasta el final. No se vayan, porque ahora viene la canción final, que ya es nuestra canción lema, ¿sí? Que habla acerca del Santo Sábado del Señor. Sigan dejando sus comentarios, que seguimos mensajeando hasta el final, hasta que decimos al final adiós, así bien largo. Ahí es que yo ya me voy. Cuando vean eso en el chat es porque yo ya me estoy yendo. Así que bueno, hermanos, un fuerte abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Dios mediante nos estaremos encontrando la próxima semana con la lección número 8 de este folleto de Escuela Sabática. Un fuerte abrazo para todos. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando tú creaste esta tierra, 6 días trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y
Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti. Por la eternidad nunca pasará. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.